Días, bienvenidos a la clase de registros y documentos en enfermería. Esta clase es muy breve, va a intentar repasar algunos contenidos que seguramente ustedes vieron a lo largo de su primer año y del segundo. Esta clase está destinada a estudiantes de la carrera de enfermería del tercer año, primer cuatrimestre, así también a los estudiantes de segundo año, segundo cuatrimestre de la currícula 1435, ex modalidad 2, profesionalización de auxiliares. Por eso, si bien van a tener tareas diferentes, la clase es la misma, puede haber información a las cuales los colegas auxiliares de enfermería ya la den por un hecho, algunas seguramente sean nuevas y a los colegas del tercer año haya información que ya conocen y otras que sean nuevas por conocer. Así que para ambos grupos los invito a escuchar el video, no creo que lleve más de 30 minutos, y luego cada una de las cohortes o comisiones, tanto la que profesionaliza como aquel que está haciendo su carrera en el tercer año, van a tener tareas por entregar. Voy a aprovechar una clase, que después les voy a dejar los diferentes hipervínculos de colegas que han trabajado en el tema. Este es del licenciado Garrot, que es un colega no solamente licenciado en enfermería, sino también abogado y especialista en los aspectos legales del ejercicio profesional de la enfermería. Así que vamos a aprovechar este valioso instrumento que ha publicado de acceso gratuito y libre para todos, para trabajar el tema en cuestión. Vamos a explicar algunas cuestiones que son propias del marco legal, ético de los registros, y hacer hincapié en lo que hace a los aspectos de la redacción, donde a veces se hace complejo o difícil llevar a cabo. Por definición, los informes y registros son un soporte documental de todo aquello que hace a la actividad de enfermería. Cuando yo hablo ahora, porque estamos trabajando en el tema de la enfermería, pero esto es propio de todas las profesiones, que están atentos al cuidado de la salud de una persona, no solamente cuando está internada, sino también en su tránsito en cuanto a atención ambulatoria, consulta a un consultorio, Por eso es importante llevar un registro de nuestras actividades más allá del espacio o lugar donde el paciente esté siendo atendido. Un consultorio, una unidad de emergencias, mucho más aún, un servicio clínico, uno de cuidado intensivo. A veces ahí existe cierta afinidad por los registros en áreas críticas y mucho menos en áreas clínicas, o directamente no existen en los consultorios, cosa que está muy mal que eso sea así. Tiene que haber un soporte documental en todas las áreas donde la enfermería preste una atención a la persona que la solicita. La finalidad que tienen los documentos, como dice acá la clase, dice su principal finalidad es asistencial, de eso no hay duda. Está enfocada a prestar cuidados de máxima calidad, además de la finalidad que tiene en la docencia, en la investigación, en la gestión. Y cuando hablamos de gestión, no solamente en el ámbito privado, sino que hablamos de gestión en la gestión pública. Hay que saber lo que usamos, la frecuencia con lo que hacemos, qué usamos, porque aún en la gestión pública hay que poder conocer la cantidad de aquello que se usa para poder volverlo a pedir. Hay que poder justificar, argumentar aquello que se pide y se necesita. Los registros de enfermería están enmarcados o relacionados a diferentes leyes, a normas y hasta códigos de ética, como el de la Asociación Médica Argentina. Fíjense que la Constitución Nacional Argentina, la Ley de Ejercicio Profesional de la Enfermería, la Ley Básica de Salud, y como las normas de organización y funcionamiento del servicio de enfermería, que hacen al Programa Nacional de Garantía de la Calidad de Atención Médica, están atravesados nuestros documentos. Vamos a pasar a los aspectos que creemos que pueden ser muy importantes.
el inciso D de la ley básica de salud y su reglamentación dice: la historia clínica y los registros profesionales y auxiliares deberán estar redactados en forma legible, sin dejar espacios en blanco ni alterar el orden de los asientos. ¿Sí? Cuando dice esto de no alterar el orden de los asientos, significa que si yo a 9:30 hago una prestación, la vuelco en la hoja de enfermería, 9:40 hago otra y a las 10 hago otra, no puedo ahora decir que a las 9:20 ocurrió tal cosa, ¿sí? Porque estaría a destiempo, ¿sí? Y se estaría alterando un orden cronológico de la evolución de enfermería. Las enmiendas o raspaduras deben ser salvadas. Obviamente que se espera que no haya enmiendas. Sí se acepta generalmente la raspadura en el sentido que es una tachadura, ¿sí? Una línea que corta la palabra que ha significado el error. Se pone a continuación error y luego aquello que hubiésemos querido escribir. Estos documentos serán llevados al día, fechados, firmados por el profesional que actuante, con aclaración de su nombre y apellido, ¿sí? Y número de matrícula profesional. Lo que se espera es que se firme y se selle. Muy bien. Esperen que ahí seguimos. Ahora con las normas de organización y funcionamiento de los servicios de enfermería. Vemos que la norma número 56 dice que los registros de enfermeras reflejan la evolución del paciente, el planeamiento del cuidado y la continuidad de la atención de enfermería. Directrices para un correcto registro: se proponen que sean legibles, completos, organizados, objetivos, concisos, coherentes, confidenciales, actualizados y cronológicos. Creo que recién dábamos un claro ejemplo. Algunos otros puntos a tener en cuenta: nunca registre sus cuidados antes de tiempo o a final del turno. Lamentablemente sucede que en muchos lugares hay una enfermera o enfermero que se encarga de hacer una evolución de todos los pacientes temprano por la mañana, de todo lo que suele ser la rutina de la atención de los pacientes en un servicio o especialidad en particular. Bueno, eso es gravísimo. Yo no puedo a las 8 de la mañana decir que a las 8 mediqué, que a las 9 higienicé, que a las 10 el paciente emprendió el consumo de determinada medicación y acá a las 12 el paciente está almorzando. Porque si el paciente a las 9 de la mañana fallece, doy el ejemplo más extremo, yo quiero saber cómo van a explicar que el paciente, si fallece a las 9 de la mañana, a las 10 consumió un medicamento y luego a las 12 estaba almorzando, ¿sí? Entonces, fíjense lo comprometido que puede quedar el enfermero frente a una redacción de un documento que está advirtiendo cosas que van a pasar en el futuro y que si de algo no estamos seguros es del futuro, ¿sí? Entonces es imposible que a alguien se le ocurra evolucionar al paciente antes de tiempo y tampoco lo puede ser al final del tiempo, porque ese tipo de cronologías altera, ¿sí?, lo que haya podido pasar y puede inclusive el enfermero modificar absolutamente la trayectoria de esa cronología, y eso es una falta de ética y es una falta legal absoluta. Utilice letra clara y legible, no utilice abreviaturas que solamente usted comprende, ¿sí? No se puede hacer eso. Redacte sin faltas de ortografía, no utilice correctores, no deje espacios en blancos, sea preciso, evite términos como me parece, aparentemente, creo, no. Hay que dejar en claro la evidencia clínica, criteriosa y juiciosa del registro de enfermería. ¿Sí? Cuando digo juicio, juicio clínico, no juicios de valor, por favor. ¿Para qué sirven los registros? Bueno, habíamos dicho que no solamente tienen una gran impronta en la atención del paciente, sino que contribuye al diagnóstico y tratamiento de los pacientes a nuestro cuidado, proporciona datos para evaluar la cantidad y calidad de cuidados de enfermería prescriptos y realizados. En esto es importante, porque si esto ya lo van a ver seguramente en gestión de enfermería a la brevedad del próximo cuatrimestre para los estudiantes de tercer año y los que están cursando segundo cuatrimestre en el turno tarde ya lo están viendo en la modalidad de profesionalización de auxiliares, es que
de la evolución de enfermería se rescatan tiempos, ¿sí? Controlar los signos vitales lleva un tiempo, la higiene y el confort llevan otro, la medicación enteral y parenteral llevan otros, sentarme con el paciente y hablar un programa educativo lleva un tiempo, ¿sí? Entonces, si yo no vuelco todo lo que hago, puedo suponer que si el enfermero lo único que hizo fue controlar los signos vitales y administrar un comprimido bioral a lo largo de toda una mañana, los tiempos insumidos quizá me llevaron 10 minutos, nada más. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se pide tanto personal de enfermería si el tiempo que insume la atención de un paciente fueron de 10 minutos? Por eso es tan importante la redacción de los cuidados que ofrecemos y de todos los cuidados que brindamos al paciente, no solamente que controlamos un signo vital o que administramos medicamentos, porque después se hace difícil argumentar la necesidad de mayor dotación de enfermería porque no tenemos desde dónde demostrar aquello que insume tiempo. Contribuir a la información estadística, ¿sí? En relación a la atención brindada, aportar datos para investigaciones, conocer los requerimientos de recursos materiales, insumos y equipamientos, como decíamos recién, lo importante es saber qué usamos, la frecuencia con la cual usamos y cuánto de eso usamos, aportar datos para el sistema de facturación y costos. Los hospitales públicos también facturan y también tienen que relevar sus costos, ¿sí? Y programar diferentes actividades, entre ellas las que puedan brindar un soporte para la educación continua o incidental en la enfermería. Desde la perspectiva ética, es un derecho de los usuarios a tener información de todo aquello que realizamos con ellos. Es también derecho de los usuarios a la intimidad y la confidencialidad, lo importante del secreto profesional, la obligación que tenemos los enfermeros de llevar adelante nuestro trabajo con autonomía profesional. Digamos, si hiciéramos o hacemos muy bien las cosas, no tenemos por qué esperar que ningún otro profesional determine que algo estamos haciendo de una forma deficitaria, incorrecta. La obligación que tenemos los enfermeros de llevar a cabo, digamos, este trabajo de manera profesional, con suma responsabilidad de nuestras acciones, y la obligación de contribuir al desarrollo profesional. Dice que es imposible alcanzar el nivel de profesionalización de una actividad si ésta no queda recogida en documentos que posteriormente puedan ser sometidos a análisis y, por supuesto, abierto a las críticas. Eso siempre debe ser muy bienvenido. Solo a través del registro de todo aquello que realizamos podemos transformar el conocimiento común sobre los cuidados en un conocimiento científico, contribuir con ello al desarrollo de la disciplina y a la formación profesional. Hay que posibilitar el intercambio de información de cuidados a fin de mejorar la calidad de las atenciones prestadas. Eso lo facilita la documentación que hagamos en el día a día. Desde el principio moral profesional, la ausencia de un registro puede entenderse como la falta de poner en cuestión si se asume o no la responsabilidad sobre lo actuado, y nos permite mostrar al resto del equipo de salud y a la sociedad en general que la acción cuidadora, la que desarrollamos a partir de la autonomía profesional, está volcada en un registro. Y algo importante, los registros de enfermería son una declaración jurada de las prestaciones de enfermería. Salimos de esta clase, quiero ir a alguna de las hojas de enfermería. No tengo hojas que estamos usando frecuentemente en nuestros hospitales, en nuestros afectores públicos donde hacemos nuestras prácticas. Lamentablemente quedaron en la escuela, en este momento no tengo acceso a ellas, pero si alguno tuviese acceso a esos documentos y quiere enviarme por correo un ejemplar o una imagen, lo puede enviar y luego podemos usarla para explicar. No obstante, bueno, encontré algunas hojas. Esta me pareció que es bastante completa, igual digo completa, pero tiene sus problemas, ¿no? Bueno, en esta en particular habla, bueno, de el nombre y apellido del paciente, el servicio. Bueno, la religión, no estoy pudiendo saber de dónde es esta hoja concreta porque la encontré en un sinnúmero de sitios web, pero la religión se entiende como un dato sensible, ¿sí? Si ustedes
van a lo que es la ley sobre protección de los datos personales, una ley nacional del año 2000, ¿sí? Los datos sensibles de una persona son aquellos que revelan el origen racial, étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, gremial, o todo aquello referente a la salud o a la vida sexual. Entonces, nosotros trabajamos con datos, ¿sí?, sensibles. Hay algunos que son importantes reconocer y otros me parece que no son necesarios en la medida que sean una necesidad, ¿no? Como la religión. Un paciente que necesita, por ejemplo, poder ir a la capilla de un hospital, que muchos hospitales tienen, o encontrarse con gente de su credo, hay que hacer lugar a esa situación. Es una necesidad básica que en caso de estar deficitaria o alterada, hay que tratar de poder cumplirla. Ahora, el que figure en una hoja de enfermería, quizás solamente si se vuelca en una redacción, en un informe, puede ser más que suficiente. El número, bueno, acá dice nuevo expediente, para nosotros sería el número de historia clínica. El médico tratante o de cabecera es importante, ¿sí? Hay lugares donde los pacientes tienen un médico de cabecera y luego médicos que orbitan alrededor del tratamiento, ¿no? Pero cualquier duda y consulta uno avanza hacia el médico de cabecera, como también se pudiera llegar a tener un enfermero de cabecera. El diagnóstico médico, que siempre es presuntivo, ¿sí? Porque el diagnóstico definitivo se da al momento del alta y no siempre incluso se conoce ese diagnóstico que tuvo el paciente. Si se tiene alergias conocidas o referidas por la familia. Y en este tipo de sangre tiene que ver con el grupo y el factor, más que el tipo, grupo y factor. Luego acá tenemos un espacio, ¿sí?, para que la hoja de enfermería uno pueda volcarle diferentes signos vitales con el transcurso de 2 días, porque fíjense que va de 7 a 05 y de 7 a 05 nuevamente. Entonces, una hoja de enfermería que permite la evolución del paciente a lo largo de 2 días. Es una interesante propuesta ver cómo en 2 días el paciente pudo haber tenido algún cambio que queremos ver y no estar buscando hojas anteriores. Tenemos por un lado la columna de temperatura, de pulso, que nos permite, por ejemplo, hacer curvas térmicas, la determinación de la frecuencia respiratoria, la determinación de la tensión arterial. Acá faltaría de la tensión arterial su tensión arterial media, que es muy interesante conocer como valor predictor, la saturación de oxígeno. Después de saturación de oxígeno, creo que hubiese sido prudente conocer si hay un espacio chiquitito, agregarle para que uno pueda colocar si el paciente tiene oxigenoterapia o no. No es lo mismo decir que el paciente satura el 92% y tiene una cámara nasal a 3 litros, a que satura el 92% y no tiene ningún dispositivo de oxigenoterapia y solamente ventila con la oxigenación del fío ambiental, que es el 0,21%. Después acá hay algo que esto es un problema, yo diría que traspasa las fronteras. Decir Destructix, como también decir Hemoglobotex, son 2 formas absolutamente inapropiadas de determinar la concentración capilar de glucosa o de glucemia que tenemos. No se dice, le dice al paciente o una Hemoglucotex o un Destructix, como está acá en la hoja o como algunas personas se evolucionan. ¿Por qué? Porque son marcas comerciales, ¿sí? Inclusive algunas ya no existen en el mundo. Hemoglucotex no existe en el mundo. Esa marca era de la década del 80 y 90. Entonces no corresponde hablar con marcas, como decir, en vez de decir bolsa autoinsuflable, decir Ambú. Ambú está mal, Ambú es una marca comercial. Yo tengo que decir bolsa autoinsuflable. Lo mismo, entonces volviendo a la hoja, el Destructix está mal. Acá tiene que decir determinación capilar de la glucemia, porque es lo que hacemos cada vez que uno con una lanceta o una pequeña aguja rompe el pulpejo, ¿sí? Atraviesa el pulpejo de un dedo y toma una muestra, una gota de sangre, está haciendo una determinación de la glucemia capilar. Y luego, bueno, abajo hay un espacio dedicado, ¿sí?, a la insulina, ¿sí?, a la insulina que estemos consumiendo, que generalmente hace atención a las que se consumen de forma rápida o de restablecimiento rápido
como es la insulina cristalina, ¿no? La valoración del dolor, fíjense que tenemos escalas con rostro, que es muy propio del uso en los servicios de pediatría, y luego la escala del dolor numérica de 0 a 10, donde 0 no hay evidencia o no hay expresión de que algo duela, y 10 un dolor que se vuelve insoportable, ¿sí? Estas escalas están refrendadas por la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos que, a continuación, fíjense que dice turno, horas y puntuación a lo largo del día, la tarde y la noche, ¿sí? Turno matutino, vespertino y nocturno. Nos da la posibilidad de que en 4 oportunidades diferentes, de la mañana, de la tarde y la noche, cotejar cuánto hay de dolor y ponerle una puntuación. Por supuesto que esto tiene que luego verse reflejado en los medicamentos, ¿sí? Si hubo un dolor que necesitó, a partir de que sea moderado, fuerte, muy fuerte o insoportable, que se hizo a favor, ¿no? No solamente farmacológicamente, sino a partir de acciones de enfermería no farmacológicas. Luego acá tenemos algunos scores, ¿sí? Score o escalas, ¿sí? El score se entiende como aquello que nos permite puntuar una situación que a veces es bastante subjetiva, pero a partir de variables darles un valor y el resultado de esa suma de valores y variables obtener un dato, ¿sí? Como puede ser acá la escala de riesgo de úlceras por presión de Norton, que en la medida que yo evalúo el estado general, mental, la actividad que pueda tener ese paciente, la movilidad y la incontinencia, ¿sí? Yo le voy diciendo, bueno, el estado general si es muy bueno, si es un paciente que está alerta, que logra deambular o caminar, que tiene una movilidad total y que no tiene ninguna continencia, la suma de cada una de esas variables, ¿sí? Me va a decir que, bueno, que si tiene más de 14 puntos, que es lo que se alcanza si hubiese sido todo eso así, el riesgo es mínimo, ¿sí? Fíjense en algo importante de los scores. Ningún score va a decir que alguien nada, a ningún riesgo está expuesto. Generalmente la medicina se ha encargado de decir, cuando digo medicina, digo todas las disciplinas científicas atenientes al cuidado de la salud. Ningún score dice que alguien no tenga nada de riesgo, no. Siempre hay un riesgo, aunque sea mínimo, lo hay, ¿sí? Por eso el paciente está internado, porque tiene algún riesgo de algo, ¿sí? Puede tener muchos de riesgos de un montón de otros, pero si hay alguno que uno dice, no tiene ninguno, no va a existir ese no tiene ninguno, lo tiene mínimo, y es un ejemplo del score de úlceras por presión. Luego tenemos uno de riesgo de caídas, ¿sí? ¿Qué pacientes están más expuestos a la caída? Y bueno, lo mismo, tienen variables, limitación física, estado mental alterado, tratamiento farmacológico que implique el riesgo de alterar la capacidad de la deambulación, de la sensopercepción. A todo eso se lo califica con un valor y se van obteniendo datos, ¿sí? Entonces el riesgo puede ser alto, mediano o bajo. La escala de Ramsay, que es en relación a pacientes que estén consumiendo o estén destetando de drogas pseudoanalgésicas, ¿sí? Entonces, a partir de la sintomatología que vemos en el paciente, se le van dando diferentes niveles en los diferentes turnos en que tenemos. Esto también es un poco como para ver la evolución del paciente. Acá esto es interesante porque habla del estado emocional, algo que siempre los enfermeros proponemos en muchos cuidados de enfermería, ¿no? La valoración del estado emocional, la atención del estado emocional. Bueno, primero, antes de que aparezcan las acciones, hay que entender, digamos, qué vamos a valorar, ¿no? Bueno, si bien podemos tener unas diferencias con las palabras que acá han usado, como contento, animado, triste, enojado, angustiado, otro, acompañado, sirve como para hacer un entrecruzamiento de datos. Porque, por ejemplo, si yo a la mañana digo que el paciente está enojado y acompañado, y en el vespertino digo que está contento y sin compañía, puedo llegar a advertir que, y esto no hay que abrir un juicio de valor, pero sí una percepción de que determinadas personas de su núcleo familiar hacen que el paciente pueda mostrarse emotivamente de una manera o de otra, ¿sí? No estoy diciendo que esa persona no pueda venir, no estoy diciendo que esa persona no pueda entrar a cuidar. Lo que sí lo estamos viendo como una necesidad
no para que alguien no entre. Eso no puede ser una necesidad que un familiar no entre. Puede, pero sí emprender una conversación con la familia a partir de evidenciar, ¿sí?, que puede haber situaciones que mejoren el estado emotivo del paciente u otras que lo pongan en una situación diferente. Fíjense que no use palabras que puedan herir la susceptibilidad o iniciar juicios de valor. Acá en soluciones parenterales, como también faltarían las enterales, ¿sí? Esto me sorprende que sea un balance de esta manera. Creo que no es para nada apropiado, o falta una hoja o falta un espacio mucho más adecuado. Esto ya ojalá que lo vamos a ver más adelante o podamos verlo de una manera más prolija más adelante. Luego la medicación prescripta, dosis, vía y horario. El horario acá en lo que es matutino, vespertino y nocturno se irá poniendo el horario en que fue consumido. Nosotros generalmente en Argentina tenemos espacios mucho mejor dedicados que estos. Dispositivos invasivos, la fecha de instalación, esto parece muy interesante, ¿no? A veces hay pacientes que a lo largo del día se colocan sondas nasoenterales, accesos vasculares de diferentes sitios, inserciones. Entonces esto puede ser interesante que lo tengamos en cuenta. Bueno, algunas otras cuestiones que hacen a la redacción de las hojas de enfermería es no olvidar que toda evolución de enfermería empieza con la fecha, la hora, y cuando yo digo la hora, decimos la hora exacta. Son 8:10, 8:10 AM. Son 9:45, 9:45 AM. O PM si fuera después del meridiano. Esto de AM antes del meridiano, o PM post meridiano, generalmente es mucho más anglosajón, pero pueden usar eventualmente el AM o el PM o poner, no sé, 21 horas, 30 minutos, está bien. No se puede poner que a las 8 todo se hizo, a las 9 todo se hizo, a las 10. No suele pasar que a las 8 de la mañana un enfermero que controló a 10 pacientes, a las 8 de la mañana todos tenían un signo vital. Porque la pregunta es, ¿cómo hizo usted para que a las 8 de la mañana usted controlase a 10 pacientes en simultáneo al mismo tiempo? A uno pudo haberlo controlado 7:50, a otro 7:59, 8:10 a uno, 8:15 a otro. Eso se corresponde. Es mucho más legal y ético con el mismo ejercicio de hacer un registro de enfermería. Así que fecha y hora con cada prestación, ¿sí? Si en el mismo día, en el mismo turno, yo hago más de una prestación, vuelvo a poner la fecha, pongo la hora que se corresponde, hago la evolución y cada evolución finaliza en su margen derecho. Generalmente hay una columna destinada a la firma, donde se pone firma y sello del profesional. Recuerden que ustedes, como estudiantes, y nosotros, como aún siendo enfermeros y teniendo título y matrícula, no podemos volcar en los registros de nuestros pacientes en los cuales colaboramos en el cuidado en los hospitales, porque somos ajenos a la institución. Solamente esos registros pueden ser redactados por personal que sea contratado por esa institución. Yo no puedo ir y evolucionar al paciente, firmar y poner mi número de matrícula, ¿sí? Ni ustedes poner Diego Howling, Escuela de Enfermería Cecilia Grierson, porque no es legal, ¿sí? La historia clínica solamente pueden escribir el personal que está contratado y que tiene competencia en la institución y que tenga firma, sello y matrícula. En cambio, muchos dirán sí, pero nosotros lo podemos hacer en muchos lugares. Sí, porque los colegas enfermeros entienden la importancia de poner en práctica la evolución de enfermería. Entonces, generalmente nos dejan evolucionar, nos dejan firmar. Y a veces nos dejan evolucionar, ellos los leen y lo firman como si lo hubiesen hecho ellos. Entonces, hay que agradecer cuando lo dejan hacer y también hay que saber entender cuando no lo dejan hacer porque es legal y se corresponde que no nos dejen hacerlo. Bien. Los rótulos, recuerden que son tan importantes como una evolución de enfermería, ¿sí? Cuando llegan pacientes que vienen de derivación interservicio o de otros nosocomios y vienen sin rótulo, fíjense cómo angustia al enfermero no saber qué está infundiendo, a qué velocidad, qué tiene, cuándo empezó. Entonces, para que eso no ocurra,
Parte del registro de enfermería es hacer un rótulo donde no puede olvidarse poner el apellido y nombre del paciente, la habitación, la cama, la fecha, la solución parenteral en su totalidad. Si tiene solución salina normal al 0,9%, 500 mililitros más 3 mililitros de cloruro de potasio 3 molar, eso es todo lo que tiene que aparecer, ¿sí? No puede decir solamente solución SF y nada más, o más potasio, no. Hay que decir cuánto de qué solución y cuánto de qué electrolito tiene en esa solución en su totalidad. Mucho más aún si hay drogas analgésicas, drogas inotrópicas, antibióticos, ¿sí? No puedo decir que una SF más claritromicina. No, tiene que decir en cuánto ese antibiótico está diluido de solución salina normal, ¿sí? Y cuánto de ese antibiótico está en esa solución salina normal. ¿Cuánto hay? 100 miligramos, 200, 500 miligramos. ¿A qué hora comenzó? ¿A qué hora debe finalizar? ¿A cuál es su velocidad de infusión? ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Aclaración de quién preparó esa solución. Eso es frasco 1, ese es frasco 2. Entonces, toda esa es información importantísima para un rótulo. Bueno, agradezco muchísimo la atención puesta en este video. Prometí que no tenía que ser más largo de los 30 minutitos, vamos por casi 32. Así que cualquier duda y consulta, ya saben los diferentes medios de comunicación que tenemos. Y finalizando este video van a quedar algunas propuestas de tarea por entregar para ambas cortes. Bueno, muchísimas gracias, se agradece muchísima la atención puesta.